listos para seguir dándole al tema de las drogas ilegales? Pues hoy vamos a hablar de dos drogas que son el GHB y la heroína. El GHB, la verdad es que es una droga que pareciera que no es tan común, sin embargo, desgraciadamente sí lo es. Y aquí les va. Esta droga es líquida. La venden generalmente en ampolletitas, pero pues tú la puedes llevar a cualquier lado, o sea, en cualquier recipiente. Incluso como puede parecer hasta como lo puedes en unas gotas, en un recipiente de gotas para los ojos o lo que sea. Entonces es muy fácil que entres a los lugares que vayas, que a veces ves que te revisan, entres con esta droguita. ¿Y qué es lo que pasa? Es líquida, es incolora, prácticamente insabora y es muy peligrosa porque lo que hacen las personas con esta droga, más que consumirla propiamente, se la ponen a alguien más. De hecho, es conocida como la droga de las violaciones porque al momento es una droga que deprime el sistema nervioso central y combinada con alcohol, pues prácticamente es un knockout. Entonces, de ahí que sea muy importante que les digan a los chavos que cuando salen o cuando estén en fiestas, pues siempre traigan su vaso de bebida con ellos. Que nunca dejen el vaso, se vayan y luego vuelvan a tomar el vaso. Porque cualquier persona puede ponerles con una o dos gotitas de esta droga, les hace un knockout completo. Yo creo que yo he platicado con algunas personas acerca de esto y coincidimos en que a más de 4 o 5 mujeres nos ha pasado. Incluso me sucedió a mí hace mucho tiempo con un novio que hoy es el papá de mis hijas, pero que estábamos en un lugar bien y entonces nos distrajimos un poco y nos pasamos del barecito a la mesa. Y ahí me tomé un trago, ni siquiera me acabé la cuba entera, cuando me empecé a sentir súper mal, me mareé horrible, él me tuvo que sacar cargando y me había tomado 2 traguitos de una cuba. Entonces, afortunadamente, yo iba cuidada esa vez y creo que eso es muy importante rescatar de estas cuestiones. No es tanto que no dejemos a nuestros hijos que se diviertan y que salgan y que la pasen bien, pero que sepan cuidarse y que siempre salgan con gente con la que confían. Y si en esas de pronto llegan personas nuevas que no conocen, que cuiden su bebida, es muy importante. Si la droga no es mezclada con alcohol, los síntomas son un poco como los del alcohol. O sea, desinhibición, como estás más cool, más a gusto. Una vez que lo empiezas a consumir más seguido, pues sí empieza a haber estos síntomas, pero les digo que no es muy común el consumo de esta forma. Si pues de pronto se lo dieron a alguien más, entonces esta persona pues realmente no se va a acordar de nada, es un blackout, knockout completito y después puede tener sí algunos síntomas como de depresión, como de esta respiración un poco más lenta, como las palpitaciones del corazón también un poco más lentas y pudiera también tener, por ejemplo, náuseas, vómitos, temblores o al revés, taquicardias. Entonces, bueno, pues si de pronto, y son síntomas que se pueden confundir muy fácilmente con el consumo de alcohol, ¿no? Puedes decir, oye, estás cruda, pero aguas. A veces, yo sé que muchas veces, ay mamá, no, si nada más me tomé un tequila, ¿no? Y dices, no, por Dios, ¿cómo te fuiste a tomar un tequila y tienes lagunas mentales? O sea, pues a veces puede ser cierto. Entonces, pues nada más hablen con los chavos y las chavas, sobre todo, sobre esta droga que sí yo creo que vale la pena que sepan y que cuiden, siempre tapen su bebida. Y bueno, la otra pues es la heroína. La heroína es un poco más conocida. Generalmente, pues la heroína se puede, es un polvito que se mezcla y generalmente su consumo es a través de inyecciones. Entonces aquí, pues bueno, ¿qué es lo que pasa cuando es inyectado? Aunque puede ser consumido de otras formas, pero cuando es inyectado, que es la más común, la persona en cuestión siente así como unos segundos, una euforia, un placer. Muchos, yo la verdad pues obvio nunca la he consumido, pero algunos de los que la han consumido remiten que es como tener un orgasmo
orgásmico, ¿no? O sea, como súper wow, que es lo máximo, y después se quedan como en un viaje. Entonces, pues se duermen, o sea, se quedan ahí en este viaje. Hay algunos síntomas también, porque bueno, pues después de consumirla es altamente adictiva, entonces pues generalmente van a querer más muy pronto. El síndrome de abstinencia es súper fuerte, incluye síntomas que pues realmente sería muy difícil que no te dieras cuenta, porque pues ahí sí son taquicardias, convulsiones, vómitos, náuseas, mareos, no se pueden levantar, o sea, realmente ahí sí dices, ¿qué onda? Lo llevo al hospital. Entonces sería difícil que no te dieras cuenta. Ahora, si no estás, pues ¿qué hay que buscar? O sea, si de pronto crees, pues entonces hay que buscar rastros de, digamos, el ritual para inyectarse. Entonces, pues ligas, las jeringas, el encendedor, cucharas, no sé, recipientes donde hagan esta mezcla. Y bueno, pues es importante que sí te diga que es súper, súper adictiva, que 1 o 2 veces que la consumas ya te volviste adicto, y pues evidentemente afecta muchísimo todas las funciones cerebrales. Entonces, bueno, pues aquí le voy a dejar. La próxima semana vamos a hablar de otras 2 y luego de otra que no es una droga como tal, pero bueno, la veremos también porque tiene que ver con las adicciones. Entonces, dale like a la página, suscríbete, mándame tus comentarios, público o privado, y porfa, comparte y agrega el canal a tus favoritos. Nos vemos la próxima semana. Bye.